Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos, un día más con ustedes en este programa Cuarentena Cultural, un espacio dedicado a la literatura de la memoria. Y en esta ocasión les traigo un cuento titulado El último placer del faraón. Pónganse cómodos, cierren sus ojitos e imaginen la historia que les voy a contar. Vamos a la acción. Cuando el imponente reloj del péndulo apostado en la sala central daba las 2 de la mañana, Ramsés intentaba conciliar el sueño, pero no podía conseguirlo. Sus sentidos estaban perdidos en el aroma a madera de edad centenaria y en los bisbiseos concentrados que emanaban de aquellas amplias paredes recubiertas con papel mural aterciopelado. Sus ojos excitados recorrían una y otra vez las múltiples sombras que se bosquejaban alrededor de los finos muebles, en los pesados cortinajes, en la alargada puerta y en los insignificantes escondrijos de la habitación de techo alto. Dentro de esa vigilia, presentía que de todos los rincones surgían unas extrañas energías que se instalaban entre su piel y los pensamientos. Sacudió su cabeza y respiró hondo. No era el momento para arrepentirse en pernoctar en esa casa señorial que estaba a unos pasos muy cercanos de la plaza de armas. Lo cierto es que tampoco había tenido otra alternativa, ya que como era costumbre en esa entidad estatal donde trabajaba, debía ser antesala para que lo ubicaran en una vivienda definitiva. No tuvo pues más remedio que seguir soportando aquella mortal inquietud, mientras ansiaba que llegara pronto el amanecer. Entre pestañeos y sobresaltos, su memoria se retrotrajo a la singular plática que tuvo con un grupo de amigos, poco antes que emprendiera viaje a esa ciudad, ubicada en la puerta norte del país. En aquella despedida, los contertulios le habían adelantado con lujo de detalles la supuesta energía exotérica que circundaba en esa mansión, destinada por esos días a labores gubernamentales. Aún así, para quienes piensan que esos comentarios concitaron la atención de la Casa Jado, podría confirmar que no fue así. Amigos, sé que todo lo que me cuentan son meras leyendas urbanas. Ustedes saben que soy incrédulo a ese tipo de relato. Sé de sobra que los vivos siempre acostumbran inventar conflictos con los muertos. Dicho esto, Ramsés bebió la última copa y partió de regreso a su residencia. De todas formas, las revelaciones de sus cercanos, pese a su escepticismo, habían de alguna medida afectado su ánimo. ¿Serán ciertas las leyendas escuchadas? Tal vez sí, tal vez no. Lo mejor será indagar. No hay otro remedio, se dijo a sí mismo. Al otro día, acicateado por la curiosidad, se dio el trabajo de recopilar algunas referencias del Palacio Abascal, publicadas años atrás en una revista que coleccionaba. Se acordó que uno de sus números había leído sobre el tema, sin darle importancia en aquel entonces. Hurgó en una estantería donde apilaba documentos y publicaciones hasta que la encontró. En viaje se llamaba la edición. Efectivamente, en un artículo se señalaba que la vivienda de 100 metros cuadrados perteneció al empresario español Juan Bascal, el cual había llegado al norte del país a los 18 años de edad a fines del siglo XIX. Del mismo modo, se explicaba que su esposa se llamó Sara y tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer. Con el tiempo, agregaba la crónica, el patriarca de la familia amasó una fortuna como resultado de algunos negocios y la explotación del nitrato de sodio, llegando a tener hasta 7 empresas.
En esa época de gloria decidió construir una vivienda lujosa para su familia y 15 empleados de servicio. Para tener una idea más precisa de la dimensión de ella, diríamos que era muy parecida a la que se proyectó en la película Lo que el viento se llevó. Más el acaudalado empresario tuvo un accidente. El corazón le jugó una mala pasada y de un ataque fulminante murió antes de conocer el palacete. Pues bien, como era de suponer, estas extensas evocaciones lo mantuvieron en vela hasta unas pocas horas antes que los rayos solares despuntaran en los hoscos cerros que encarcelaban la ciudad. Al fin, sin darse cuenta, pudo relajar su cuerpo agotado en el catre de tubos de bronce. De improviso, sin dar tregua a su descanso, lo sobresaltó un sonido. Al comienzo no sabía de qué se trataba. Aguzó su oído y recién pudo distinguir el peculiar eco de unos tacones femeninos, reverberando sobre el crujiente entablado de pino oregón. Con los ojos entreabiertos y su semblante somnoliento, trató de descubrir una sombra poco clara que estaba a escasos 2 metros de distancia. Abrió mejor los ojos y ajustó su vista como un lente de cámara. Recién ahí reconoció la espalda de una extravagante mujer. Permanecía sentada en el taburete, acicalándose frente al espejo del tocador. Vestía elegantemente con un fino traje largo, color beige, lleno de encajes, brocados y flores. Sus mangas estaban abullonadas a los hombros. Un hermoso collar de perlas cultivadas resaltaban en su piel alba. Sobre el mismo mobiliario se distinguía un sombrero de copa baja y media alta, adornado con grandes plumas. Si bien es cierto, de pies a cabeza parecía una auténtica aristócrata, de los albores del siglo XX, no obstante, su vestuario se advertía desgastado por el paso del tiempo. Ante tal revelación, el antiguo burócrata se quedó con los ojos redondos de sorpresa. Por más que hacía un esfuerzo para reconocerla, no logró apreciar con nitidez en el cristal los rasgos fisonómicos ni menos la expresión facial que tenía la aparecida. Una sutil y extraña neblina impedía penetrar en el espejo, en ese portal infinito, donde los espíritus pueden transitar libremente dentro del mundo de los vivos y de los muertos. Así, dadas las cosas, el huésped apretó sus mandíbulas, a la vez que en su cabeza se aglomeraron varias interrogantes perturbadoras. ¿Quién era esa extraña? ¿En qué momento se había introducido a la habitación? ¿Acaso ella no sería también parte de ese mundo raro que percibía? Era evidente que estaba embrollado en pensamientos imprecisos que no lograba conectar con claridad y lo dejaba helado. A medida que pasaba el tiempo, su preocupación fue en aumento. No estaba seguro si levantarse de la cama y salir a hurtadillas del cuarto o acercarse a la mujer para descubrirla en su imaginada figura. Dicho brevemente, no hizo ni lo uno ni lo otro. Sin hacer caso a la sensatez, prefirió dejarla volar libre en su íntimo territorio, contemplándola suspendido en sus delicados gestos que hacía con sus manos para acomodarse unas horquillas en su peinado recogido alto. Excepcionalmente extasiado, en ningún momento le quitó la mirada. La examinó una y otra vez, hasta que algo le despertó poderosamente la curiosidad. Era su cerviz alargada, límpida y tersa. Impulsivamente experimentó un original halo de excitación y de suspenso. ¿Qué le estaba ocurriendo? A ciencia cierta no lo sabía. Quizás la casa
está ejerciendo un misterio o algo, un influjo en mi espíritu? Se preguntó intranquilo. Al dar las 5 campanadas el péndulo del reloj, por un agujero de la ventana se filtró un rayo de luz lunar que se reflejó en el espejo y se difuminó en el cuello de la extraña. Fue en ese lapso que sus ojos pudieron concentrarse en un detalle que hasta ese momento no había advertido. Se trataba de un pequeño lunar que se dejaba entrever en su vestido escotado, a la altura media de su hombro izquierdo. Podríamos decir que equivalía a una pequeñísima constelación cósmica tatuada en una delicada corteza refulgente, o quizás también simulaba a una auténtica medallita hecha con mucha finura por las manos prolijas de un orfebre. Extrañamente, aparentaba tener vida propia, pues se movía coquetamente, siguiendo los suaves vaivenes que provocaba el vivaz viento marino que se filtraba por un ventanal a medio cerrar. Sin que se lo propusiera, un deseo que estaba soterrado en su mente lo invadió, ansioso y urgente. En un arranque involuntario, quiso palparlo suavemente con sus dedos con la intención de capturarlo y guardarlo en su pequeño cofre donde solía depositar sus tesoros más preciados. Pero no se atrevió. Por tanto, supuso que podía con ello quebrantar el infinito placer que le estimulaba ese pequeño pigmento de piel. En vista de aquello, permaneció no sé por cuánto tiempo mudo, quieto, con su cabeza recostada en la almohada y sus ojos seducidos por el hito que estaba enquistado en esa epidermis moldeada de arena, de duna y de tiempo pretérito, recubierta tenuemente por algunos cabellos libres color trigo. A esa hora, su estado inicial se transmutó en otro, de paz y placer. Y lo que más deseaba era que nada interrumpiera ese curso de suspenso y fascinación que lo conmovía. Cual gato en acecho, se quedó un largo rato expectante, inmóvil entre las sábanas, sin atreverse a nada, hasta que de rebato sus sentidos se volvieron agudos y ansiosos. En esa espera logró percibir con nitidez el respirar dulce, los latidos lentos de esa figura fantasmagórica que sonaban cual eco a los suyos que cabalgaban sin frenos. Sus tímpanos aprendieron los minúsculos suspiros que navegaban en ese delicado aliento femenino y que se enredaban en la dorada melena. Definitivamente vivía un estado de éxtasis impensado. Quién sabe por qué asombrosa razón no ambicionaba nada más, ni siquiera besarla o acariciarla. Elucubraba en que cualquier acción que hiciera podría provocarle alguna alteración no deseada. En efecto, juzgó que era preferible mantener a ese cándido ser adormecido por el tiempo asido a sus ojos, en calma, en equilibrio y sometida al más natural placer sensorial jamás experimentado con alguna mujer. El solo hecho de profanarla con la imaginación le provocaba un cierto placer sacrílego. La concebía una diosa, emanando de su intimidad una fragancia afrodisíaca que le hacía adivinar paraísos prohibidos. Quería permanecer así, ojalá por más de un siglo. Es más, instruía que si tuviese que haber partido de este mundo, lo hubiese hecho feliz con esa impresión arrebatadora. A última hora sentía la inmensa gloria de un emperador que había conquistado un territorio sin derramar ni una sola gota de sangre. Empero, el etéreo y rebosante pasaje de ensueño que vivía, de sopetón,
fue invadido por un vaho frío que calaba hasta sus propios huesos y hacía dormir su cuerpo de miedo. Se produjo un silencio conspirador, como si la muerte hubiese arribado en gloria y majestad. Estacionado en la puerta de la habitación, con su semblante inexpresivo, estaba un personaje alucinante, vestido de frac negro y sombrero de copa. Se arreglaba con parsimonia sus enormes bigotes que se extendían por sus mejillas. En su frente, peregrinamente ancha, destacaban unas extraordinarias cejas que parecían dos escobillas suspendidas sobre los ojos como ala de gorra. Mientras tanto, afuera se escuchaba el rumor de las olas del mar que reventaban calmosamente en la ribera, junto al graznido discordante y áspero de una bandada de gaviotas que transitaban indiferente por los aires. El forastero no podía explicarse de qué recoveco había emergido esa personalidad, y menos podía predecir cuál era su intención. Para su asombro, el espectro empezó a hablar sin rodeos ni metáforas, con su voz cascada y subrayando todas las palabras. ¿Quieres sentir placer con ella? La interpelación dejó atónito a Ramsés. El aparecido, una vez más, volvió a interrogarlo. El hombre, en lugar de responder, decidió levantarse con premura de la cama. Pese a su impulso automático, no pudo hacer nada. Unos nudos incorpóreos lo ataron al catre. Ni siquiera logró mover un dedo. ¿Qué estaba ocurriendo? No podía discernir. El nerviosismo cundió en él. Una helada transpiración corrió desde su frente hasta su pecho. Era una especie de filtración glacial que inundaba palmo a palmo su organismo. Parecía muerto con conciencia. Sintió un agobio terrible que nacía de sus propios testículos. En tanto permanecía inmerso en la perplejidad, el fantasma se acercó con discreción hasta un espejo grande, situado en un rincón del cuarto. El mueble era de estilo chino, Bengui. Tenía un dragón tallado, cuya cola se extendía hacia la parte de atrás. En su base poseía unas tortugas labradas, las que se podían mover y girar. Además, había en sus costados unas figuras de sátiros y dragones guardianes, finamente repujados. Todo el conjunto era en realidad una jardinera hecha a mano, en madera y raíz de guindo chino, con forma de bambú de hojas largas. El misterioso sujeto dio un vistazo huidizo a su vestimenta y concluyó con un gesto de satisfacción. Posteriormente, con un hablar sereno y una respiración relajada, retomó su perorata. Lilith es una mujer madura, y una mujer madura no provoca, es atrayente. No es perspicaz, es sabia. No impresiona, sino seduce. No apresura, espera el momento indicado. No vuela ni navega, sino que teje su caminar firme y convincente. Al concluir sonrió de forma socarrona. A la vez que el espectro giraba su cuerpo sobre sí mismo como un trompo, repitió varias veces en voz baja: caballo de muerte, caballo desbocado, caballo ceniciento, caballo apocalíptico. ¿Qué significaban esas crípticas palabras? Por más que lo intentó, Ramsés no las pudo desentrañar. En segunda instancia, el espectro se aproximó al lugar donde estaba la dama y con su mano grande y huesuda acarició su cabeza, al tiempo que le hablaba con una expresión protectora. Desde que murió Mateo, sé que has sufrido mucho. Desde entonces te has refugiado en Dios. Haces bien. Tenías en aquella estación 30 años y eras una divina belleza.
expuesta a la mirada fija de los hombres. En cambio tus ojos sollozaban interminables mares azules. Es asombroso. Aún conservas el vestido parisino que te regaló tu marido. ¿Cuánto hace de eso? 40 años o más. Ya no tengo conciencia de las temporadas. Te gustaba mucho, ¿verdad? Sé que tu corazón quedó congelado en el año 1925. Maldito año para ti. Con posterioridad inclinó su cabeza y con ternura le besó la frente. Lilith, mi señorita del salitre, le susurró al oído. Irguió su tronco y prosiguió discurriendo con tono paterno. Lo que más deseo es tu felicidad, pero qué esquiva y efímera es ella. A veces es tan breve como una gota de rocío y otras muy intensa como un orgasmo o un beso apasionado. Hija, yo no quiero que termines tus días encerrada en una iglesia o en la soledad de tu casa del sur. Hoy quiero decirte algo muy importante, algo que no alcancé a revelarte antes de que partieras. Eres mi hija favorita. Ahora te lo puedo declarar. Antes era imposible. Tus hermanos se hubieran puesto celosos. Me comprendes, ¿verdad? Tú y yo éramos muy apegados. Tu madre, por el contrario, te protegía mucho y no te dejaba hacer nada. Siempre te mantuvo enclaustrada bajo 7 llaves. La entiendo. Era su única hija. Dicho lo último, le acarició la faz con calma. Precisamente, cuando Ramsés quiso hundirse en las profundidades de la cama, el espectro, envuelto en una estela brumosa, direccionó sus pasos hacia él. No sé cuántos años tiene mi hija. No sé. No recuerdo la edad. Lo cierto es que hace muchísimos periodos que no hablo con ella. Con todo, conjeturo que aún mantiene la fogosidad de una mujer madura y el deseo de amar. ¿Quieres que te diga algo? Tengo la facultad de adentrarme en tu cabeza y escudriñar todo lo que piensas. Sé que te encuentras en las postremerías de tu vida. A pesar de todo, mantienes latente ese ardor de la sangre. A su vez, temes despertar un día y descubrir que ese fuego se ha ahogado en las olas del mar. Entiendo que como todo macho, te tiemblan las carnes ante el fracaso vital. ¿Me equivoco? No, en absoluto. La verdad es que su voz se oyó silbante, como el viento pampino. Una sonrisa cínica, apenas perceptible, torció levemente el bigote del potentado. En tanto, el empleado seguía atrapado en esa especie de tejido etéreo, sin poder liberarse de los hilos de los humos y vasallajes. Lo único que funcionaba era su mente. A decir verdad, esta corría más rápida que un tigre siberiano. El resto de su organismo estaba tieso como una momia egipcia. No, no está ocurriendo. Estoy desvariando, especulaba en su cabeza. Sin darle tiempo para pensar más, el espectro lo miró con autoridad. Estoy al corriente de tu vida. Así es la pura verdad. No me mires con esos ojos de búho. Sé que no eres más que un animal de deseos. Mezclarte en el mundo de los sentimientos siempre te ha provocado pavor, sentenció en forma irónica. Con posterioridad, el extraño se puso a andar por la habitación con la barbilla alzada altaneramente. Al escuchar tal juicio, Ramsés evocó como una película en cámara rápida las incontables aventuras que había tenido con disímiles mujeres. ¿Acaso fue un libertino o un sátiro? No lo sabía. Por lo demás, era incapaz de autocalificarse.
rehuía esa práctica racional. En el fondo, sabía que era feliz en la promiscuidad, sin tener la obligación de compartir la cotidianidad y los pequeños detalles con una pareja estable. De acuerdo a su manera de pensar, entendía que comprometerse con alguien era un ritual ceñido y fastidioso que no estaba dispuesto a sostener ni por todo el oro del mundo. Desde muy joven su objetivo por excelencia era gozar en el sentido más material que espiritual. Sin haberse propuesto estructurar ninguna teoría, era ni más ni menos un hedonista. Claramente esa era su filosofía y su obsesión de vida. A ello se entregaba con alegría, sin prejuicios, rompiendo tabúes y restricciones morales, sin el más mínimo temor a las convenciones ni al qué dirán. Por lo mismo, se autodenominaba el faraón de las mujeres. Pues cuando en sus testículos surgía el frenesí zoomorfo, entonces sin miramientos se trazaba aventuras, en especial con aquellas mujeres con las cuales no corría ningún riesgo de sujeción sentimental. Para él, las mujeres eran una mera entretención. Además, en el medio social que se movía, era fácil encontrar a solteras, casadas y divorciadas que estuvieran dispuestas a sus devaneos. Con todo, era consciente que los años no habían pasado en vano. De la noche a la mañana, sus constantes amores furtivos se fueron distanciando cada vez más. Mejor dicho, ya no existían. Imprevisiblemente, la búsqueda afanosa y casi desesperada de la satisfacción del apetito sexual ya no tenía recompensa. Sobrepasaba los 65 años y físicamente había dejado de ser el seductor invencible, como se sentía. Ahora su cabeza estaba completamente calva, tenía un abdomen redondeado y ciertamente el tiempo también había contribuido a disminuir y a encorvar su físico. Lo peor de todo es que la supuesta virilidad que muchas veces había pavoneado, cual macho cabrío, decaía estrepitosamente día tras día. Incluso, a consecuencia de ello, más de algún bochorno había pasado en sus postreras intimidades. Por regla general, algunas secretarias se le acercaban para que les diera un consejo laboral y otras ocasionalmente lo acompañaban en algún homenaje nostálgico por sus años de servicio. Por más que intentaba hacerse el simpático, éstas no lo reconocían como un hombre atrayente, sino que como un tierno anciano nada más. Ni siquiera su cargo de alto funcionario de gobierno le ayudaba para manipular, como en otra hora, a alguna jovencita que se acercaba a su oficina para solicitar su ayuda. Tampoco estaba en sus planes elegir mujeres de su edad. No les apetecía. A todas las encontraba viejas, flácidas de carne y llenas de arrugas. Así y todo, sus alternativas de lances amatorios se habían reducido prácticamente a cero. Era lisa y llanamente un veterano tan vetusto como los muebles de su oficina. Sus colegas lo llamaban Tata, y ese apelativo lo irritaba mucho. Su machismo necio, su falso orgullo varonil, definitivamente estaba por los suelos. Después de llevar una larga vida licenciosa, ahora, a pocos meses de jubilar, sus días transcurrían recluidos entre papeles amarillentos y ajados en monótonas jornadas grises. ¿Para qué servía en esta etapa de su vida? En más de alguna noche de insomnio se había hecho esa consulta estúpida. Tal vez con el ánimo de escapar de ese tedio oscuro, había aceptado su traslado a esa ciudad nortina. Ahora bien, volvamos a los pasos de Abascal. Este repentinamente se detuvo y giró su mirada hacia el funcionario, y después de inspeccionarlo a la distancia, se acercó y le puso la mano en su hombro izquierdo. Hablando de hombre a hombre, te puedo decir que estás viviendo lo mismo que me sucedió en mi caso. Una nostalgia enfermiza por esa pujanza juvenil que ya se bate en retirada.
No quieres resignarte a eso. Te resistes a perecer en tu hombría. Por lo mismo, cuando ves a una mujer atractiva o estás acostado en tu cama, cruza por tu mente ese deseo latente. No hay duda que eso es algo normal en los personajes como nosotros. Nunca soporté esos discursos cínicos de algunos hombres y mujeres que decían que no necesitaban tener sexo para seguir haciendo sus vidas. Esa es una falsedad más grande que esta casona. Te lo digo por experiencia propia. Te voy a confidenciar algo. Mira, cuando mi mujer estuvo uno tras otro mis 3 hijos, ella dedicó todas sus energías al cuidado de los críos. Y en un soplo, nuestra pasión se anuló, hasta el punto que dormíamos en camas separadas. Ante esa circunstancia, decidí inventarme fugas clandestinas, las que con el tiempo fueron descubiertas por mi propia familia, provocando un escándalo padre. Ahí mismo los mandé al carajo a todos. Nadie pudo poner freno a mis juergas. Por lo demás, en mi época, el dueño de casa era quien llevaba las riendas. Todas las noches, una vez que se acostaban todos, cerraba la casona con llave y me escapaba a los barrios prostibularios para tener mi encerrona con las niñas preferidas, especialmente con las más jovencitas. Fueron mis mejores episodios de mi historia. Además, era rico y podía tener todas las mujeres que quisiera. Al fin y al cabo, tenemos que reconocer que somos animales y nuestros instintos no tienen patrón que los domine. Lo mismo ocurre con otros tipos que se hacen los santurrones y que proclaman a los 4 vientos que son castos y puros. Te garantizo que hasta las mismas ancianas que rezan todas las noches y encienden velitas a la Virgen María sienten ansia por echarse una canita al aire. ¿Por qué no? Son mujeres y les urge rememorar viejas glorias. Ahora bien, vamos al grano. Quiero proponerte algo que tal vez te sorprenda. Te lo diré sin rodeos. Dime, ¿te gustaría hacerle el amor a mi hija? Imagínate, hombre, cómo estará ardiendo por tantos años de sequía. Sé que es mi hija y es brutal lo que te digo, pero no me cabe duda que ella, al igual que muchas otras que viven solas, tienen sus inclinaciones secretas. ¿Y quién no? Yo soy católico, pero te puedo confirmar que hasta los curas y las beatas se masturban a escondidas en sus templos o en sus tinas de baño. A lo mejor estás pensando que todo esto es una locura o un verdadero acto de depravación de mi parte. ¿Cómo un padre puede ofrecer a su propia hija? ¡Oh, qué horror! Lo cierto es que un muerto puede hacer y decir lo que le plazca, y nadie lo puede juzgar, porque ya está muerto. En el lugar que habito ya no tiene sentido la ética ni la moral. Estoy seguro que en tu cabeza te preguntarás qué es lo que busco con esto. Te lo diré. Sencillamente quiero que mi linaje no se marchite. A ver, te lo diré de otra manera para que lo entiendas. Cuánto deseo que la familia Bascal perdure por muchos siglos. Para su desgracia, Lilith no alcanzó a parir, y eso para una mujer a veces puede convertirse en una grieta doliente en su espíritu. Es algo así como una condena perpetua, un encarcelamiento a un sentimiento que nunca podrá florecer y dar frutos. Esa idea de tener hijos la traen las hembras desde que nacen. Para mí eso no es más que una obcecación de la mayoría de las mujeres. No sé por qué quieren parir y parir, aunque a veces no sea por el gozo de un verdadero amor. Mi hija al casarse también quiso cumplir con ese sueño, pero su flamante marido, a quien sí amaba,
Casi a los 2 meses de matrimonio, se desnucó al caerse de un caballo. ¡Qué desdicha! Bueno, evitaré mayor parloteo. Vamos, hombre, te la concedo. No es una oferta común y corriente. Es mi hija, la preferida. Tal vez este regalo signifique un resquicio para refundarte como hombre arrecho. ¡Atrévete! Comprueba con tus propias manos que la mujer es un volcán dispuesta a estallar con su primer manoseo. ¡Anda! Haz lo que quieras con Lilith. Supongo que lo que gustes te puede complacer. No le des tantas vueltas a tus pensamientos. Recuerda que este puede ser tu último día de locura carnal. Su entonación y postura era propia de un proxeneta que vendía los servicios de una explotada. Ante tal sortilegio, Ramsés quedó absorto y desconcertado. Sin negociar una pausa, el viejo Abascal continuó discurriendo, hasta que repentinamente su fraseo se tornó duro e imperativo. «Te ordeno, hazla a tu mujer. Ella te necesita, tú la necesitas, yo te necesito. Anda, carajo, no seas maricón. Siempre te has creído muy hombre, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿No quieres hacerlo? ¿Por casualidad ya no se te erecta la verga? ¿Sabes lo que eres? Un embustero, un mentiroso. Reconoce que tus conquistas eran mera fantasía que te creabas para impresionar a tus amigotes. Me das asco. ¡Intruso de mierda! Recuerda que estás en mi casa y aquí yo mando. Te aseguro que no tendré ninguna contemplación si desobedeces. ¿Cómo crees que amasé mi fortuna? Pues siendo duro y férreo con mis obreros. Con autoridad y fuerza los doblegué. Te prevengo que haré lo mismo contigo. Una vez proferida la sentencia, el potentado se desvaneció en el celaje con la misma celeridad que emergió. Después de escuchar todo lo que le dijo este ser espectral, la mente de Ramsés ya no funcionaba. Estaba hundido en ese laberinto irracional donde los pensamientos y las emociones se confundían. Cuando quiso escapar de esa pesadilla, Lilith proyectó su mirada hacia él. Tal fuera una daga filosa y mortal. Al instante, sin apuro, se levantó y se mostró en todo su esplendor. Personificaba a una hembra de unos 40 y tantos años, alta, un poco entrada en carne, de busto mediano, de ojos grandes y de un color oscuro difícil de descifrar. Tenía unas pobladas y malignas cejas que le daban un aire extraño que no era la de un ángel. Su dermis era extremadamente blanca, casi transparente. Solo los pómulos mostraban suaves toques de carmín. Sus labios, infinitamente delgados, estaban entreabiertos, como demandando lujuria y difuminando espectros. Uno de sus rizos de oro caía de manera presumida sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del vestido vaporoso, cual rayo de sol que se dibuja en el amanecer portuario. Con 2 pasos largos llegó hasta la frontera del catre, tal como una mujer libre, sin pudor y sin querer ocultar ninguna imperfección de su cuerpo. Se quitó el vestido delicadamente hasta quedar en ropa interior, una combinación de algodón color crema compuesta por un corsé y un sujetador para disimular los pechos con tirantes ajustables, parte delantera bordada, partes laterales y traseras elásticas, y 4 portalicas ajustables. Así, solamente en ropa íntima, su presencia adquirió otra relevancia. Parecía que estaba bañada con un halo de encanto, de sensualidad y misterio que hipnotizaba al contemplarla. A semejanza de una felina que se arrastra con sigilo por el descampado, trepó el colchón y se colocó de rodillas con las piernas abiertas sobre el cuerpo del hombre.
Lo miró con ojos de gata en celo y lo abrazó mansamente con sus brazos largos y carnosos. A los pocos segundos, el mortal sintió que una piel tersa y muy fría se fusionó con su rostro. Después vino un leve roce de labios. Fue una fricción fina y delicada. Era un beso de nieve, helado y sin aliento, como si viniera de un cadáver. Más tarde, se separó de Ramsés y se dejó caer a su costado. Así permaneció recostada, sosegada, vigilándolo con una mirada tramposa. En un juego de manos, extrajo una hebra de su corsé y con sus dedos larguísimos pacientemente formó una red mirífica comparativamente a un singular universo geométrico. En cuanto tomó el tejido, lo desplazó con facilidad por la cara del hombre, cual si fuese una tela de araña, enmarañada, que cubrió todo su rostro. La vista de Ramsés se copó de cuerpos flotantes, de moscas voladoras o células de humor vitrio que se esparcían y no le permitían seguir viendo a Lilith. En esa incidencia, el individuo fantaseó que entraba a un soberbio desierto, con matices ocres, intensa luz, y en el fondo vislumbró un cerro medio redondo que tenía la forma de una manzana grande, abotonada en su punta. Pero cuál no sería su confusión, que era una de las mamas bidimensionales y durísimas de la mujer, cuyo pezón pequeño y rosado lo amamantaba como una criatura. En ese intervalo cruzó por su mente reminiscencia de su madre y de tantas mujeres que le habían otorgado placer en su existencia. Con los ojos cerrados se internó en sus sueños perdidos, sobrevoló los senderos andados, al tiempo que succionaba una y otra vez la tetilla dura, repleta de leche. Una vez saciado de esa nutriente láctea y pegajosa, sus párpados se levantaron y con sorpresa se percató que los senos, el cuello y los rasgos no eran propios de una mujer adulta. Habían mutado en carnes firmes, adolescentes y ardorosas. Unos labios bruñidos y de color escarlata besaron milímetro a milímetro su cuerpo con la misma avidez de un animal de presa, al tanto que unas manos grandes y huesudas, con caricias hábiles y enervantes, irguieron y aceraron su miembro hombruno. Sitiado en ese júbilo grandioso, las membranas delgadas que protegían sus ojos aletearon levemente en el aire, hasta clausurarse en medio de la excitación. Así, cuando el reloj daba las 6 campanadas de esa madrugada empapada por una creciente humedad, Ramsés se dejó llevar al inevitable placer de los sentidos, del olfato y el tacto. Supuso que vivía un rito de iniciación a la unión carnal. Estaba sometido a las reglas propias del juego erótico que lo seducía y lo hacía percibir momentáneamente una relación lujuriosa y confina. Tejía en el manto del espejismo la apariencia de una mujer desnuda que lo embestía. Entraba y salía de su frontera con una potencia aterradora, con una energía sobrehumana que hendía sus carnes, provocando un ruido parecido a unas cortinas descarradas. En esa oscuridad trastornada, la criatura generaba una luz que encendía el cielo raso. Era la gloria capturada antes de la muerte. En pleno clímax sensorial, con ansiedad abrió sus ojos tentados por ese apetito morboso de regocijarse con la pretendida expresión de gozo de la extraña. Pero cuando lo hizo, se dio cuenta que todo había sido una secuela de su imaginación retorcida, pues ella no estaba, había desaparecido secretamente. Así todo, en menos de 5 segundos, percibió una luz difusa, opalina, que se confundía con la atmósfera nebulosa. Era una energía ambigua, confusa, fantasmagórica, que giraba en el espacio. Como un perfil difuminado se acercó hacia él muy lentamente, como si el mundo anduviera en cámara lenta. Después, de manera clandestina, se introdujo en su mente y en su cuerpo, parecido a un sueño libre y apremiante que daba tutela a sus deseos más ocultos, jamás saciados.
El sabor de ese fluyente lo dejó cautivado, igual que un cernícalo al que un cazador ha sorprendido en su sueño. A medida que pasaban los segundos, la experiencia voluptuosa se tornó más intensa y ardiente, haciéndole experimentar psicalípticas respuestas sensoriales, acompañadas de iracundas descargas eléctricas que empinaron su falo hasta dejarlo a punto de manifestar violentamente todo lo reprimido. Su miembro oscilaba nervioso de un lado para otro, sin contención. Estaba muy alterado, no podía esperar más el arribo del deleite final. La tormenta furiosa debía desatarse. Entonces, sin esperar una milésima de segundo más, liberó las riendas a su caballo encabritado. El animal erguido ingresó a toda marcha a un túnel angosto, carnoso, húmedo, lleno de babas que corrían como un manantial generoso. Apenas su válano se congregó a esa vulva acuosa y membranosa, descargó una abundante lefa espesa, viscosa y blanquecina. Similar a un volcán furibundo, estallaron sus arterias y los enigmas de su mente en mil apetitos, en dichas y desdichas, en encuentros y desencuentros, en revoluciones y en contrarrevoluciones, en verdades y en mentiras, en infinitos delirios. Juzgaba que moría y revivía una y otra vez, sin dolor, sin angustia ni cobardía. Empezó entonces a sumirse lentamente en un sueño. En el portal de esas exaltaciones tan grandes, intensas y extraordinarias que no pueden ser expresadas ni descritas, asomó con sus largas uñas una dominación mefistofélica que poco a poco empezó a extraerle de sus horas erógenas toda su energía, hasta dejarlo moribundo de goce. A todo esto, cuando intentaba recuperar su aliento, nuevamente sus órganos desfallecidos fueron remecidos por una lengua telúrica, como un aullido de fuego apremiante y arrogante. Obnubilado por el deseo, sintió que su envoltura testicular y su esperma ardían en flamas deleitables, arrastrándolo a un jardín poblado de aves azules, ebrias y desvergonzadas. Sus manos y sus uñas se aferraron a una masa redonda y pulposa que no paraba de abrirse y cerrarse en un vaivén interminable, al tiempo que fluían unas sustancias vaginales que bañaban los vellos de sus genitales. Precisamente pasó 2 o 3 larguísimos minutos hasta que se precipitó una violenta erupción insurgente jamás vivida. Diría que fue un espasmo sobrehumano que sació por completo su concupiscencia extrema y retenida. A esa altura del paroxismo ya no resistía más sus músculos y sus huesos el peso de tanto gemido lunar y densas voces subterráneas. Estaba extremadamente exiguo, ahogado, bañado en sudor, con un ritmo cardíaco desenfrenado. Jadeaba y jadeaba como si hubiese corrido 100 kilómetros sin parar. Por más que intentaba disciplinar su respiración, le era imposible. Lo que estaba claro es que se sentía desnudo de sangre, de alas, de espantos, de pesadillas, de ausencia y de memoria petrificada. Le costará creer que todo lo que aquí se narra es completamente real, pues nuestro protagonista, postrado en esa agonía libidinosa, sintió que unos labios engarzados en llama le musitaron un mensaje que era un verdadero desafío a la inteligencia. Ven, ven, vístete con nosotros, habla con nosotros, piensa con nosotros, siente con nosotros, obedece. Aquí abajo no hay luz ni sombra. Ven conmigo. Quiero que no sientas temor,
Al contrario, te ofrezco el goce inmortal. Deja que el río de tu sangre se haga intangible y se amalgame al mío para quedarme en ti como un astro inmortal. En mi reino sombreado seremos felices y volaremos en alas mudadas de luna. Así podrás verme y vivir el deleite ilimitado, aquel que persistentemente buscaste sin poder hallarlo en tu mundo. Ven, ríndete, déjate llevar. Así, así. Necesito de tu energía para poder existir. Bien, bien. Ahora ya eres mío, mío para siempre. La criatura asomaba seductora y maléfica, tentando todo su ser, llamándolo a su seno como un canto arcano de sirena. Con sus ojos a medio apagar, divisó la voluptuosidad desfallecida, con los brazos subyugados, renunciados de toda arma, con su piel plenamente mojada y colmada de un íntimo perfume. Todo parecía que favoreciera el desnudo de esa hermosura. Ramsés, desguarnecido de la facultad para distinguir lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso, encogió su corazón como una flor nocturna y se dejó secuestrar por un viento helado que no venía del mar, tampoco del desierto, sino más bien de las recónditas henduras de los muros de aquella majestuosa casona. A fin de cuentas, dejó asomar su auténtica tensión de vivir, a menudo tan imperiosa que resultaba a esa hora irreversiblemente letal, al punto de sumergirlo en el helado, fosco y recóndito precipicio. El reloj del péndulo marcó las 7, ordenando el ritmo de los años, de los días y de los quejidos de gozo y placer que, como efluvios pecaminosos, se fugaron entre las sombras errabundas de aquella madrugada. Fin. Bueno, en esta ocasión quise traer este cuento de misterio, erótico, eh, extraño, críptico, que está basado justamente en todas estas creencias espectrales y fantasmales que existen en aquellas casonas antiguas de nuestro Iquique. Espero que les haya gustado. Es un cuento para echar volar la imaginación y sentir el placer de escucharlo, igual como Ramsés lo sintió con Lily. Ha sido un gusto el estar con ustedes una vez más y les prometo que mañana volveré con mis cuentos de la memoria. Hasta siempre, amigas y amigos.